Ya me presentó el maestro David. Yo lo que les vengo a platicar ahora, literalmente sí deseo que sea una charla, no tanto una exposición mía hacia ustedes, es sobre lo que yo he estado trabajando. Mi tema de investigación en el doctorado, que espero sí ya en febrero tener el título, es sobre agricultura urbana en la zona metropolitana de Guadalajara. Específicamente son algo que yo he denominado prácticas convivenciales frente a las prácticas de despojo en la agricultura urbana. Bueno, ¿por qué este tema? ¿Por qué yo escogí este tema de investigación? Yo en el 2013 empecé a trabajar en una asociación civil el tema de agricultura urbana desde la Cruzada Nacional contra el Hambre. Fue ahí donde fue mi primer acercamiento a este tema de la agricultura urbana. Dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre existía algo que se llama Consejo Social de Agricultura Urbana, es donde organizaciones de la sociedad civil, empresa, academia, participan en la evaluación y seguimiento de las acciones que se generan o se establecen a nivel gobierno estatal y federal dentro del Estado. Y a veces participan en lo que son los ayuntamientos o municipios donde la Cruzada tiene participación e injerencia. La Cruzada no participa en todo el Estado, o en ese tiempo, en el 2013, no participaba en todo el Estado, solamente en zona metropolitana y en el municipio de Mezquití. Entonces, en ese consejo, que me tocó a mí estar participando como coordinador, diversas organizaciones de la sociedad civil, alrededor de unas 15, nos juntamos y le propusimos al gobierno, sobre todo a CEDESOR, una propuesta de intervención en agricultura para la seguridad alimentaria. ¿Qué es esto? Por lo que se estaba platicando ahí, lo que nos decían las instituciones es: nosotros les podemos dar X cantidad de dinero para que apliquen en 3 meses un proyecto de agricultura. Huertos, ganado mayor, ganado menor, forestales y demás. Y lo que nosotros decíamos como asociaciones y colectivos que estábamos ahí, es que el tiempo de 3 meses era muy difícil implementar todo lo que se buscaba. Aparte, por los años fiscales, esta plática fue en octubre y querían que termináramos todo el trabajo en diciembre. Y para nosotros no es posible, porque también estábamos hablando casi de 3 millones por asociación, y esos 3 millones no te los gastas en 3 meses en lo que tú estás pensando. O sea, 3 millones te abarcan hasta 3 años, ¿no? Si lo trabajas bien. Bueno, pero se pudo hacer la propuesta, la aceptaron en principio, y lo que se buscó en ese tiempo por parte a principios del 2014 fue que las dependencias de gobierno, sobre todo estatales y federales, generaran una bolsa de recursos que estuviesen destinados para la Cruzada Nacional contra el Hambre, y desde esa bolsa de recursos destinar para proyectos a 3 años. Desafortunadamente, cuando salimos de esa última sesión que tuvimos, una de las asociaciones, que más que asociación es un despacho, es una consultoría, abarata los costos. De tener más o menos presupuestado 400,000 pesos para un proyecto de 1 año, donde había diagnóstico, seguimiento, convocatoria, talleres, implementación y demás, este despacho lo que hizo fue literalmente 80,000 pesos, te capacitamos a 150 personas en 3 meses. Entonces, al hacer eso, desechan esta propuesta que habíamos logrado como asociaciones civiles y le dan todos los contratos a esta empresa. A esta empresa. Después de eso, en el 2014 fue el año internacional de la agricultura familiar, y como ya las organizaciones que estábamos ahí inmiscuidas en ese tema, se nos invita a participar en un foro que hace la FAO en Tepatitlán. Entonces, estas organizaciones invitamos otras instituciones académicas de la UDG y del CIESE sobre todo, para ver la posibilidad de impulsar estrategias para la seguridad alimentaria. En ese tiempo estábamos hablando todavía de seguridad alimentaria, ¿no? Fuimos a esta reunión allá en la FAO, en el Centro Regional de Recursos Genéticos. Bueno, ahí llegamos, y entre las pláticas que tuvimos con integrantes de la FAO, nosotros como organizaciones, la academia y representantes del gobierno estatal, propusimos generar una extensión de algo que a nivel nacional se llama la Red Mexicana de la Agricultura Familiar y Campesina, donde hay varias organizaciones, y desde ahí se está manejando una agenda para impulsar un desarrollo regional o alimenticio a nivel México. Se generan estas reuniones, estas pláticas. En CIESAS hicimos las primeras 2 reuniones, y allí lo que vimos, y que tiene que ver con estas cuestiones de prácticas de despojo, fue
que dentro de las instituciones de gobierno que estaban asistiendo, lo que iban es a tomar nota solamente de la información y de las estrategias que uno estaba diseñando o proponiendo sobre todo, porque no estaban escritas todavía, y ya de repente sabíamos que se estaban generando ciertas actividades, ¿no? Entonces muchos de los que estábamos ahí rompimos la relación y nos retiramos de ese intento pues, de estrategia de red para trabajar este tema. A la par de eso, en el 2014 también la Secretaría de Desarrollo Rural genera un proyecto integral de agricultura urbana. Era un proyecto piloto. La agricultura urbana en la zona metropolitana de Guadalajara tiene inicios en cuanto a discurso y práctica gubernamental, más o menos desde el 97-98. Pero fue en el 2013 y 2014, con el boom de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En ese tiempo también sale el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el PRONAPRED, y aparte este Año Internacional de la Agricultura Familiar y Campesina, donde existe N cantidad de recursos, ¿no? Estábamos hablando en ese tiempo de 87 millones de pesos para esas estrategias, 2014-2015, y empezó a haber un boom de proyectos. Ustedes, capacitaciones en centros culturales, en espacios públicos, en parques, en lotes baldíos, en oficinas, empezaba a haber demasiado interés por este tema, pero no había un sentido del para qué. Digamos, empezó a ver todo esto y lo que importaba sobre todo a las instituciones fue las metas, 100 capacitados, 200 capacitados, X cantidad de paquetes tecnológicos entregados. Un paquete tecnológico es si es la asesoría sobre un tema específico, y en el tema de agricultura urbana era entregar macetas, 2, 3 macetas, tierra o composta, semilla o plántula y nada más. Eso es un paquete tecnológico, ¿no? Entonces, y eso es lo que se daba. Entonces, para los indicadores y las metas que se buscaban, tanto en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cuestión de el Año Internacional de Agricultura Familiar y lo del PRONAPRED, contra la violencia y la delincuencia, pues eran metas que sí llamaban la atención, pero no necesariamente tienen ese impacto, salvo que si en el 2013-2014 sí hubieron experiencias donde sí funciona esto. Uno fue el Parque Agroecológico de Zapopan, con el colectivo agroecológico Teocintle, que lo que pasó ahí fue que este grupo de personas se apropian literalmente del espacio, se sienten parte de él y empiezan también un posicionamiento sobre él y apropiación de ese lugar. Y lo otro es, estos proyectos donde nos tocó participar ahora sí como asociación, fueron 250,000 pesos para generar 50 huertos en casas. Y ahí también hubo una distinción muy fuerte. Aún nos hacíamos trabajo de campo, íbamos casa por casa literalmente a promover esto, porque ustedes, si trabajan en el tema de intervención, hay dos alternativas para ingresar a una comunidad. O una, vamos nosotros sin que nos inviten, o otra, vamos por invitación. Entonces, en este de agricultura urbana fue más porque escogimos una colonia y fuimos a trabajar allí. Total, en este tiempo, en este programa de CEDER, estaba habiendo logros importantes. La gente sí estaba produciendo alimentos en sus casas a pequeña escala, muy pequeña escala, pero para CEDER, algo que nos decía, necesitaban una obra grande, un huerto enorme. Entonces, CEDER ya sabía del parque agroecológico, sabía qué extensión tenía, y para CEDER era así, necesitamos algo similar. Y lo que decíamos las asociaciones que trabajábamos en ese proyecto es, no hay condiciones para generarte un huerto más o menos de 1 hectárea, de media hectárea, ¿no? O sea, los huertos son en las casas, es en las azoteas, en el patio, y las colonias donde se estaba trabajando pues eran de interés social, donde las casas son de 15 por 7 o 15 por 5, 15 por 4, donde tienen un espacio de metro cuadrado, 2 metros cuadrados. Esos son los huertos que haces, no haces otro huerto, ¿no? Entonces, como no hubo esa obra grande, se rompe, ya no hay continuidad de ese proyecto, ¿no? Entonces todo el trabajo que se generó quedó parado literalmente, y lo que hice, las asociaciones que trabajamos ese proyecto, literalmente fue por voluntad continuar en eso. Nosotros continuamos en la Colonia Constitución ese proyecto y ya nos invitan a una primaria a trabajar un huerto. Lo importante de esto y por qué surge mi tesis es, yo inicié como gestor, o sea, yo era soy el director de esta asociación civil, me toca ir a las reuniones, me toca tener los problemas legales y fiscales, pero bueno, soy el que da la cara en ese sentido, ¿no?
y es el que está dialogando con los funcionarios de gobierno en los 3 niveles de gobierno. Y después de eso me toca ser promotor y facilitador cuando vamos a las colonias a hacer los huertos. Hasta ese momento yo no entendía bien qué era la agricultura urbana, solamente la promovía, se hablaba, lo entendía digamos en discurso, pero no en la práctica, no lo había vivido. Después de eso, cuando yo entro a la primaria a trabajar, o entramos como asociación civil a la primaria, ahí es donde yo acepto y entiendo que debo producir alimentos para saber de qué estoy hablando con las instituciones. Y es ahí donde durante 4 años, que fue el transcurso del doctorado, aprendí a producir. En ese tiempo yo conozco al colectivo agroecológico Tiocintle, conozco otro colectivo que se llama Instituto Omata, y empiezo a conocer a otros colectivos, pero para mí estos 2 colectivos y lo que estábamos haciendo nosotros eran muy significativos. ¿Por qué? Primero, nosotros era una asociación civil que entra a una primaria. En ese tiempo, que fue 2014, no había una experiencia similar. Se hablaba de comedores comunitarios en escuelas, pero no que dentro de las escuelas se hubiera o se hiciera un huerto. Y los huertos, si existieran o existían, eran también muy pequeños, digamos a lo mejor del tamaño de esta mesa, nada más. Y nosotros lo que pudimos hacer en ese 2014 fue un huerto muy grande, más o menos de unos 500 metros cuadrados, que para nosotros fue significativo en una primaria, ¿no? Aparte de eso, yo conozco al colectivo agroecológico Tiocintle, y es el primer colectivo que con mayor integrantes. En ese tiempo, cuando a mí me tocó conocerlos, eran 47, inician 80, pero luego te quedan en 47, y el huerto es el más grande, están hablando de 3 hectáreas, ¿no? Y en zona metropolitana. Y otro colectivo, el Instituto Omatel, que ellos les prestan un terreno, un familiar de ellos les prestan un terreno y generan un huerto, más o menos también de 500, 600 metros cuadrados. Pero cada uno de los huertos tiene una vocación distinta. El de nosotros era un huerto escolar para niños. El colectivo agroecológico era un huerto para ellos, y sí de convivencia. Y el Instituto Omatel lo que está generando, es un huerto para formar técnicos en agroecología. Entonces las 3 experiencias para mí me llamaron mucho la atención, aparte de que yo estaba inserto en esas dinámicas, y dije, pues de aquí, si voy a estudiar un doctorado, quiero estudiar lo que estoy haciendo porque no lo entendía, porque a veces era el promotor, el gestor y el agricultor. Bueno, entonces ahí se genera esto, y en el transcurso del doctorado se me permite ir a Cuba. Voy a hacer una estancia de 3 meses, y allá vivo lo que es la agricultura urbana. Me toca trabajar y estar presente en discusiones de lo que es la dirección del programa de agricultura urbana cubano, pero también me toca trabajar con productores, y ahí veo que la agricultura urbana, en sus condiciones de precariedad, es posible, contrario aquí. Cuando aquí uno puede comprar semillas donde sea, puede comprar composta donde sea, tiene los almacenes, o sea, las botes, macetas, recipientes para hacer esto, y en Cuba no. Pero allá, seguramente ya conocerán sobre Cuba, pues hay una estructura de gobierno muy fuerte, una cohesión también muy fuerte a nivel social, donde se permite hacer eso, donde es, digamos, es más fácil hacer una articulación de todos los actores que aquí en un país y en una ciudad, pues como la de nosotros, ¿no? Muy permeado por lo que es el desarrollo urbano, capitalista y todo esto que nosotros conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ahí es donde me cambia el chip y ya vengo más formado en ese tema. Ya a la par de eso nos empezamos a organizar como colectivos, los que estábamos en ese tiempo más involucrados, o que estábamos sabiendo que habíamos otros colectivos trabajando, pero no estábamos tan articulados, y se genera la red de agricultura urbana. ¿Por qué se genera? En Ciesas hacemos un evento, primero es un encuentro. Al estar haciendo trabajo de campo y estar platicando con otras personas que estaban como promotores de agricultura urbana, lo que hacíamos es que alguien tenía un huerto, que había otro facilitador, que había un despacho, que había una asociación, pero no nos conocíamos, ¿no? No nos conocíamos, pero sabíamos de su trabajo, y lo que decíamos es, no, es que Julián Mendoza, él es bien bueno, ¿ya conociste ese huerto? No. Oye, si dices que es bueno, mínimo conoce el huerto, ¿no? O no, sí, Fernando García, él es también muy bueno. Y bueno, ¿ya conoce tu huerto? ¿Ya sabes si es bueno? No, pues tampoco ha venido al mío. Entonces, ese primer encuentro fue para eso, conocernos, ¿no? Y al conocernos nos dimos cuenta de más problemáticas comunes que estábamos viviendo. Los que practicamos la agricultura urbana en la zona metropolitana de Guadalajara, al menos dentro del periférico, no somos dueños de la tierra, no somos dueños.
salvo el que produce en su casa, o el que tiene un lote baldío donde pueda producir. Todos los demás es un espacio público, y nuestra permanencia en ese espacio depende de la voluntad del que lo dirige, sea del ayuntamiento, sea una dependencia de gobierno, sea en el caso de nosotros de la directora de la primaria. La otra, nos empezamos a dar cuenta de que el conocimiento que teníamos era básico, como para poder llevar más allá la producción de alimentos, y no por producir solamente alimentos, sino para poder entender lo que estamos haciendo. Se presentaban plagas y lo que nos pasaba a la mayoría no sabíamos controlarlas. La otra cuestión es, no teníamos acceso a semillas de buena calidad, y cuando digo buena calidad no es que sean de la agroindustria, o de las que venden en Walmart de paquetito, o las que venden en el mercado de abastos a granel, sino que fuesen orgánicas, y si no orgánicas, que fuesen criollas. ¿Sí? Entonces, eso fue una problemática que estuvimos viendo. La otra es, quisiéramos vender, a comercializar hortalizas, pero no hay una figura fiscal que nos permita hacer eso. ¿Sí? Para el ámbito rural sí son las cooperativas, las sociedades de producción rural y demás, pero para zona urbana no. Y es algo complicado porque eso lo que nos hace es, pues podemos ser cautivos para Hacienda, ¿no? Para algún tipo de multa o para algún tipo de retribución. Entonces todo este escenario fue lo que yo estuve viviendo y lo que dije, bueno, necesito entenderlo, no lo entiendo. Entonces para mí algo complicado fue, seguramente ustedes estarán ahorita ya pensando en la metodología de sus tesis, si es investigación-acción, si es investigación tradicional, si es antropología, sociología, X disciplina. Y yo al estar leyendo, yo dije, yo soy militante y soy investigación-acción participativa porque trabajo como agricultor en una primaria, formo niños en este tema, pero también dialogo con otros colectivos y estamos intercambiando información, sobre todo dentro de la red de agricultura urbana. Pero me metí a la literatura sobre estos temas y al ver las descripciones que hacen sobre qué es una investigación-acción participativa, cuál es el papel del investigador, de la investigación militante, dije, yo no soy nada de eso. Porque mi posicionamiento todavía no es político, o no es político frente al Estado todavía. Mi posición política es en relación con mis compañeros de apoyo, para hacer alianza, para hacer una comunidad. Y entonces yo no hago eso. O sea, y sobre todo los que hacen acción participativa retoman lo que es el modelo o elementos de la educación popular. Yo tampoco hice esos talleres, yo no hice ninguna metodología de ese tema. Más bien yo soy alguien que está dentro de esta problemática y que la quiere entender desde sí mismo y en relación con el otro. Entonces para mí ese es un embrollo metodológicamente, como das cuenta de lo que estás haciendo en un proyecto de investigación donde no eres externo, sino estás dentro, viviendo, y también eres parte de las problemáticas y soluciones que se generan en ese entorno, ¿no? Entonces hay algo que se llama autoetnografía, algo que se llama la investigación dialógica y transdisciplinaria, y es ahí donde encontré un nicho de explicación para lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, lo que estoy llegando ahora a las conclusiones es, ¿cuál es el futuro de la agricultura urbana aquí? Primero, los colectivos que estamos inmersos en esto, que somos, primero, no hay una información estadística gubernamental sobre cuántos producen alimentos en zona urbana. Y la otra, ¿qué le llamamos zona urbana? ¿Cuáles son las delimitaciones del urbano? ¿Sí? ¿Dónde empieza lo periurbano y dónde empieza lo rural? Si ustedes, si están haciendo estudios sobre la zona metropolitana, hay dos instituciones que regulan esto, que es lo urbano o lo metropolitano, el IMEPLAN y el Organismo Técnico de Asuntos Metropolitanos. El IMEPLAN ahorita está hecho bolas para saber cómo define lo rural, lo periurbano y lo urbano. Cuando uno lee sus planes o sus ordenamientos territoriales, lo que uno observa es que se centran todo para el desarrollo de zonas urbanas, de lo que es específicamente, económicamente lo más viable, lo que ya existe, y están dejando como subordinado todo lo demás. A Islahuacán de los Membrillos, a El Salto, Juanacatlán, un poco a Tlajomulco, toda la zona rural de Zapopan, la zona rural de Tlaquepaque, y acá de Zapotlanejo sobre todo, y Tonalá. Y todo lo están haciendo que estos ámbitos sean dependientes o estén al servicio de la metrópoli, del urbano, donde estamos nosotros insertos. Entonces eso es complicado. Y luego vemos, eso es desde el IMEPLAN. Y luego está este otro organismo, el OTAN, y ellos lo que están proponiendo es una figura que se llaman agrociudades. Y las agrociudades lo que están haciendo ya existen.
Una agrociudad es lo que está pasando en los Altos de Jalisco. Concebir toda una dinámica económica a partir de ciertas actividades productivas, ahí es la ganadería para la producción de leche o de lácteos, y es a partir de eso impulsar un desarrollo. Pero lo que no se observa, bueno, eso es en Tepatitlán, Los Altos y todo para allá. Luego está la zona de los agaves, acá para Tequila, y luego está lo de los cherries, acá en la Riviera de Chapala. Me tocó estar en una reunión donde se estaba planteando eso con unos diputados, y al estar en esos diálogos, les decíamos, es que cómo vas a impulsar una política de este estilo, de ordenamiento territorial, cultural, simbólico, político, ideológico y demás, bajo un esquema productivo único, donde lo que vas a hacer para los demás productores que no están insertos en estas dinámicas o que no cumplen los criterios de calidad de estas empresas, pues los vas a dejar fuera. ¿Cómo los vas a incorporar en estas dinámicas de desarrollo? No es posible. Entonces lo que decíamos nosotros es, protege este sector. Vamos, no que sea una cuestión de agrociudades, sino que den de una sola actividad económica, sino protege reforzando las actividades que ya existen ahí. Agricultura más campesina, cuestiones artesanales, cuestiones más, pues más de la gente. Y hubo una discusión un poco fuerte y total, ahí también se rompe esa dinámica. Pero es a lo que nos vamos a enfrentar. No hay criterios para establecer esto. Para los que somos agricultores y estamos en esta dinámica, nosotros en este momento estamos que nos corren de la primaria. No sé, el colectivo agroecológico en el parque agroecológico, como hay cambio de administración, posiblemente los corran. Eso no, entonces ya la salvaron, ahí qué bueno. Sí, porque ese era otro de los temores. Pero ya ha habido personas con mucha historia en este tema que ya no están trabajando esto. El Jardín Ombligo es uno de los proyectos muy hermosos y bonitos en este tema, y las señoras fueron explotadas por el Ayuntamiento de Guadalajara y ellas ya se salieron. Entonces es algo que no pareciera tener sentido, pero es importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo como agricultores en el tema de la investigación, porque así como yo estoy haciendo una tesis de doctorado, hay quien está haciendo tesis de maestría, otros que están haciendo doctorado y de licenciatura, estamos queriendo entender lo que estamos viviendo. Y nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo se contradice con lo que está imperando, con los esquemas de desarrollo, modelos de desarrollo dentro de la zona urbana. ¿Sí? Y no solamente en cuestiones de desarrollo urbano, sino también bajo un sistema alimentario mundial. ¿Qué es esto? Dentro de los pequeños espacios donde estamos produciendo huertos, lo que buscamos es generar nicho. Eso se contrapone contra la industria del control de la genética, del control de la semilla, si es Monsanto y todas esas grandes empresas. Entonces nosotros en la cuestión política es a donde le estamos tirando, donde estamos protegiéndonos. La otra cuestión, últimamente hablamos mucho de agroecología, desconocemos un poco de qué trata esto. Muchos dicen que es una disciplina, es una ciencia que estudia los espacios de producción agrícola, ¿no? Los agroecosistemas. Otros dicen que es política, otros dicen que es práctica. En general son las tres cosas, pero lo que estamos viviendo en la zona urbana es una agroecología que están haciendo, que la estamos forjando a nuestras formas, a nuestros pasos. Y lo importante de esto es, posiblemente en este año, en esta nueva administración, se genere un programa de agricultura urbana a nivel estatal. Entonces, en esas discusiones que sí hemos podido estar varios colectivos, se nos escucha momentáneamente, donde decimos nosotros, denos certezas sobre la propiedad, sobre el tipo de agua que estamos utilizando, porque lo que hacemos es ilegal. Como productores no podemos hacer uso de agua potable para producir hortalizas. Tendríamos que utilizar agua tratada. Y ahí vienen cuestiones de si está contaminado o no. Pero, entonces, certeza en eso, certeza fiscal. Y la otra cuestión es certeza y libertad para producir según nuestras formas, lo que estamos aprendiendo. Con este programa de agricultura urbana que se pretende, eso me enteré yo por el Instituto, el IMECLAN, pues es hacer proyectos sin saber para qué. Entonces, eso es lo complicado a lo que nos vamos a enfrentar ahora. Y lo otro es, cuando nosotros hablamos de agricultura urbana o de agroecología, lo que observamos, ¿cuántos de ustedes no han visto en internet, en Facebook o en las páginas que ustedes visiten, cursos, N cantidad de cursos sobre producir alimentos en sus casas? Esa es una visión reducida de lo que es la agroecología, porque lo que están haciendo es enseñarte a producir
hortalizas, pero en un esquema muy básico. No te están diciendo cómo produzcas tus insumos para combatir plagas, no te están enseñando cómo produzcas la semilla que requieres para hacer esto. Las semillas que nosotros compramos en los mercados Abastos o Walmart y demás, son semillas que no sirven para una reproducción después. Uno las siembra, consume el fruto que se genere, podemos dejar semilla, volvemos a sembrar esa semilla de esta primera originaria y el producto ya puede venir mal. Entonces, lo que nos están haciendo, somos dependientes de esas dinámicas. Y lo que estamos buscando en los colectivos, contrario a lo que es una soberanía alimentaria, porque aquí no hay elementos todavía para eso, es una autonomía alimentaria. ¿Qué es esto? Por autonomía alimentaria lo que estamos buscando los colectivos es autodeterminación sobre nuestros espacios. ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Bajo qué criterio nos estamos organizando? ¿Y qué es lo que estamos socializando? Y algo que se ve en estas cuestiones, que les comentaba al principio, de las prácticas de convivencia, convivenciales y las prácticas de despojo, es como colectivos, en la red de agricultura se generó una dinámica que le denominamos tequio. El tequio son jornadas de trabajo comunitario, donde vamos a determinados espacios que se propongan, trabajamos, nos festejamos con comida y plática, y lo que se hace literalmente es avanzar el trabajo que nos iba a durar a los colectivos 3 meses, 4 meses, lo hacemos a veces en 2 días o en un día. Nos fortalecemos en ese sentido y exaltamos nuestros lazos. Pero también en estas reuniones, a eso le llamo yo prácticas convivenciales, porque generamos comunidad, es eso, ¿sí? Pero también dentro de estas prácticas o de estos espacios se generan prácticas de despojo. Invitamos, la red de agricultura en eso, es un espacio abierto, va quien desea asistir. Entonces en ese quien desea asistir, van empresas, representantes de empresas, y van funcionarios de gobierno. Y ante una idea que se genera, ellos se expone y se realiza. Lo que ha pasado es que ayuntamientos toman esas ideas de labor de gobierno, o municipales, y empresas quieren colocar producto. Y otra de las prácticas que se ha generado, por eso me salí, es el tema de, hay ciertas luchas de poder por un estatus. ¿Quién controla la agenda de la agricultura urbana? Cuando la agenda no se controla a nivel local, literalmente, la agenda está arriba. Pero dentro de estos colectivos y gente sobre todo externa que empezó a llegar, existen señalamientos. Uno de los señalamientos que se me hizo a mí, que por eso me salí, lo aclaro porque es una compañera que también trabaja, que participa en la red, es hablar mal de una en el sentido, decían que cobraba. Entonces así como no, bueno, entonces son esas prácticas y lo que hacen es mejor retirarse. ¿Sí? Pero es eso lo que uno vive y lo que está presente, y es a uno lo que está tratando de impulsar y de participar, ¿no? Entonces ahora lo que yo estoy generando en mi tesis, pues es un documento, no sé para dónde vaya, pero es un documento donde estoy proponiendo una forma, o estoy planteando mi método, porque no sé si tenga eco en otros. ¿Por qué? Porque no encuentro yo lecturas sobre este tema. Las lecturas básicas es reflexividad de Bourdieu, el sentido común, el oficio del sociólogo, Renato Rosaldo con la cuestión de la crítica a la objetividad, donde están esos temas, Clifford Geertz y demás, bueno, pero ahí yo encuentro sobre esos temas. Pero el papel del investigador en ciencias sociales sobre una temática, desde adentro, porque lo vive, no porque es alguien externo que lo invitan y que se enamora del tema y es activista. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. La otra, yo estoy proponiendo varios conceptos o varias formas de explicación. Lo que está pasando en la zona metropolitana es un metabolismo urbano por despojo o desposesión. ¿Qué es esto? Para que la zona metropolitana se desarrolle, ¿hacia dónde? Hacia donde nos digan las grandes empresas inmobiliarias sobre todo, requerimos del campo y explotarlo. Y requerimos explotar a la naturaleza. Entonces este metabolismo urbano es por despojo hacia el campo y de extracción. Después de eso, hay una serie de elementos estructurales que nos condicionan la práctica, que no nos generan certeza, al contrario no la quitan, que son cercamientos políticos, la cuestión de la tenencia de la tierra, del uso del agua, de las cuestiones fiscales. Y hay otra más que tiene que ver con la genética y lo económico, donde nosotros estamos generando y produciendo o comprando los insumos que requerimos para producir alimentos. ¿Sí? Esos son los acercamientos políticos en ese tema. Otro más, quienes practicamos la agricultura urbana aquí,
y lo he visto en los del colectivo y en los que hemos participado en la red y en los que yo he estado estudiando, contrario al campo, nosotros tenemos una dinámica. Piensen en la de ustedes, estudian, se relacionan con sus amigos, la familia y demás, y tienen una estructura, dinámicas concretas que les determinan un día. Y lo que nosotros hicimos al integrarnos a la agricultura urbana son estas dinámicas, las abrimos e incorporamos la práctica. En el camino de que empezamos a producir, algo que nos pasó a todos fue, nos enamoramos de hacer eso. Entonces hoy vemos difícil dejar de sembrar, difícil dejar de ir a los huertos donde estamos participando. Eso lo que ocasiona es que tenemos que hacer mediaciones, adecuaciones de nuestras vidas, que es negociar con la familia, con los amigos, con los tiempos, con la economía, porque sabes que ya le vas a destinar algo a esa práctica. Esas son adecuaciones, y a estas modificaciones y demás, y formas de hacer de la agricultura urbana, yo le llamo estilos agrícolas urbanos. Como los estilos, bueno, es un concepto de una universidad de Holanda, donde ahí viene esa corriente de los estilos agrarios campesinos. Bueno, estos son los que yo denomino urbanos, y la otra son estos dos conceptos, prácticas de despojo y prácticas de convivialidad, donde estamos metidos en esto, ¿no? Pero la fuerza de lo que estamos generando, y ahora sí como una perspectiva de lo que puede pasar es, a nivel internacional, en abril de este año se generó el segundo simposio dentro de la FAO de agroecología. En este segundo simposio, todos los países miembros de la FAO o de la ONU que participaron están viendo qué papel juega la agroecología dentro, o puede jugar la agroecología dentro de la agroindustria. Entonces, hacer una economía verde, un capitalismo verde o una agroindustria verde. En esas mismas reuniones invitaron lo que es a dos movimientos grandes, a los de Sin Tierra de Brasil y a la Vía Campesina, que es internacional, para discutir estas temáticas. Y lo que se observó ahí es que hay dos visiones contrarias sobre el mismo tema de la agroecología. La agroecología para la agroindustria son prácticas, nada más. La agroecología para los campesinos o los integrantes de estos movimientos sociales es la vida misma. ¿Por qué? Porque en la agroecología no solamente es producir, se están intercambiando conocimientos, saberes, prácticas, se genera comunidad y es un posicionamiento político autogestivo. Entonces, es una visión desde lo local frente a una visión desde arriba, o de la agroindustria, y eso es lo que está ahorita permeando. ¿Qué viene? Posiblemente para el siguiente año, con el nuevo gobierno, bueno, en el 2000, en esa reunión que hubo en abril de este año, se generó algo que se llama Países Amigos de la Agroecología. Yo ya lo busqué y demás, y ahora se llaman Amigos Internacionales de la Tierra. Y ahí ya vienen plataformas donde se están generando discusiones sobre cómo hacer políticas públicas para la agroecología en los diversos países. Aquí una modificación que se hizo, o que se puede que entre en eso, con el nuevo gobierno federal, es el sistema, no es el sistema, es la Seguridad Alimentaria de México, es una institución que va a ser Andrés Manuel López Obrador. Posiblemente allí se discutan los temas de cómo la agroecología puede servir para eso. No se sabe qué rumbo va a tomar, pero es ahí donde vamos a estar insertos. ¿Y qué vamos a ver nosotros en ese tema del desarrollo? Bien pudiéramos hacer o entenderla, los colectivos que estamos participando en eso nos van, según la discusión que se genere y lo que se logre, la agroecología que nosotros estamos realizando en nuestros huertos y en colectivo, o bien no la van a sancionar, porque no va a cumplir criterios de certificación en ese tema. Entonces ahí pudiéramos estar fuera, o que la reconozcan como tal y que podamos seguir el camino de esto. ¿Qué es lo que se viene también en ese tema y ya se ha discutido fuerte? A nivel internacional y a nivel local está algo que, tomando los conceptos de Michel Foucault, uno que se llama biopolítica, hay algo que se llama biopolítica agroalimentaria. ¿Qué es esto? Cuando se habla de biopolítica, no es que sea un gobierno solo el que controla todos los elementos de la vida, sino que hay varios agentes interconectados, academia, empresas, o sea, organizaciones de la sociedad civil, y ahora sí que el Estado mismo, que sin saberlo están haciendo acciones para controlar la genética. Y la genética alimentaria, control de la semilla, control del agua, control del suelo. Y ahora lo que se está haciendo en el tema también de control de la vida es del conocimiento. Por eso, teóricamente, hay unos conceptos que se están utilizando que son los bienes comunes. Lo que se está viendo ahí es
cómo los colectivos o comunidades se están organizando para controlar y administrar su territorio. Y en esa administración no implica que sea cerrado, sino que están en diálogo y comunicación con otras instituciones, gobierno, empresa, academia y demás. Entonces lo que se está viendo es que también hay un acercamiento sobre estas nuevas estructuras de organización que se le llaman bienes comunes. Eso es lo que puede venir. Si me preguntan a mí en el tema alimentario, ¿se ve algo fácil? Algo así como muy terso hacia adelante, no lo vean, porque para mí yo lo veo más como un campo de batalla, lo que viene. ¿Por qué? Porque cada día están surgiendo más colectivos, y no pequeños, sino articulaciones fuertes. Los cafetaleros en lo que es el sur de México, aquí mismo están surgiendo cafetaleros muy bien organizados, campesinos que están luchando por el territorio, como lo que está pasando, y comunidades como lo que está pasando contra el aeropuerto en la Ciudad de México, lo que está pasando aquí también con el tema de Temacapulín, lo que está pasando con lo que es los ejidatarios del aeropuerto mismo, las comunidades que se están urbanas, que se están levantando contra la tala de árboles y erradicación que quieren hacer de los parques que se encuentran aquí. Entonces lo que estamos viendo es una efervescencia de movimientos, no movimientos grandes o tradicionales como uno los ve en la lectura, ¿no? O en los textos, sino son colectivos que están surgiendo y que se están articulando con otros y están generando una propuesta, una agenda distinta, unas formas de trabajar distintas que en algún momento van a ser o cooptadas por el Estado, o una empresa, una academia, una sociedad civil, o van a estar en constante pugna con lo que ven. Entonces, a grandes rasgos, de eso va a tratar de estar tratando mi tesis. Gracias.